Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Le damos a Araceli, que era quien preguntó por la inmunidad de rebaño. Usted sigue, usted que está pendiente desde hace unos días. Luego nos vamos acá con Carlos y ahí nos vamos siguiendo. Gracias por exponerlo. ¿Hay alguna, hasta este momento, hay alguna estimación de porcentaje con los números que ya han presentado que nos pudiera decir en qué posición se encuentra México en relación a esta población inmune de la que habla? Porque con base en estos datos que está dando, de eso depende, ¿no?, que se regrese todos los municipios a la nueva normalidad. Y preguntarle si esta encuesta que están anunciando contempla pruebas, sí, o solamente es la encuesta. Gracias, Araceli. Cuando decimos una encuesta serológica, quiere decir una encuesta, es decir, una entrevista para hacer el reconocimiento de ciertas características demográficas, sociales y también del curso de enfermedad. Va a haber preguntas sobre usted en los últimos 30 días ha tenido fiebre, tos, etcétera, entre otras preguntas. Pero después la toma de un espécimen de sangre. Ese espécimen de sangre se le extrae el suero es el componente líquido de la sangre tiene líquido, proteínas y células, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, pero de la parte líquida, que es el suero, ahí se hacen estudios para identificar los anticuerpos. Y hay dos clases de anticuerpos relevantes, hay 5 clases, pero las que son relevantes para esto son los anticuerpos tipo IgM, que son de fase aguda, empiezan a aumentar sus concentraciones en los primeros pocos días después de la infección y duran generalmente poco tiempo, 4, 5, 6 meses. Y están los IgG que permanecen, tardan más en iniciar y permanecen. Ahora, aquí quiero dejar algo muy en claro. Una de las limitaciones que enfrenta el mundo entero es que, a pesar de que han pasado ya más de 3 meses, 4 meses del inicio de esta epidemia, no existe una evidencia científica sólida, consistente, de consenso sobre cuándo empiezan a aumentar los anticuerpos respecto al día de la infección, hasta cuánto y con la concentración suben, cuánto duran y, lo más importante, si la concentración que se puede observar significa protección biológica. En algún momento estoy seguro que esta información encontrará consenso y será extraordinariamente útil, ¿no? Entonces, y aquí doy una noticia no muy estimulante de algunas encuestas serológicas que algunos países ya empezaron a presentar públicamente. Nueva York presentó una, el estado de Nueva York, hace ya como 4 semanas, donde encontró 23%. Francia acaba de publicar en la revista Science la semana pasada, el Instituto Pasteur, un muy elegante estudio que es en parte basado en una pequeña seroencuesta y en mucho en modelación matemática, y encuentra o estima 11% de inmunidad poblacional. Y el Ministerio de Salud de España, justo el viernes o jueves, presentó resultados preliminares de una encuesta serológica y reconoce 5%. Necesitamos llegar a 70%. Entonces, y en México no, al menos como un esfuerzo de gobierno, no hemos iniciado ninguna, entre otras razones porque es más conveniente esperar el momento en donde hay el declive de la curva epidémica, porque de otra manera la información de ahorita deja de ser relevante después. Entonces, a menos que de inicio se encuentre ya títulos muy altos, digamos, proporciones muy altas de personas inmunes. Estamos planeando la encuesta nacional de salud y nutrición ya para que arrancara en julio. Estamos ya trabajando con eso, con el Instituto Nacional de Salud Pública. Y aprovecho para agradecer al doctor Juan Rivera Domarco, director general de este instituto, y a todo el equipo científico, no solo por este esfuerzo, sino por mucho de la asesoría científica que tenemos y que proviene de este instituto. Con mucho gusto. ¿Quién seguía? ¿Quién dijimos? Va usted y va usted. Doctor Hugo López-Gatell, muchas gracias. Soy Toño Visa, de Toño Visa Channel Subterráneo. Correcto.
Primeramente, agradecerle en base a muchas mexicanas y mexicanos, porque también me baso en informarme de lo que vierten en las redes sociales, sobre toda esta actitud responsable de parte de ustedes, de la Secretaría de Salud, por el hecho de estar previniendo una crisis hospitalaria. Eso ha sido muy importante. Gracias. El hecho de monitorear cómo avanzaba la enfermedad desde China hasta que comenzó a llegar a nuestro país. Eso también se los queremos agradecer. Gracias. Yo le quisiera preguntar, ¿por qué no adquirió la Secretaría de Salud el hecho de informarnos un poco más de alimentación en más conferencias, que es tan importante porque contamos con muchas plantas y muchas frutas en nuestro país que realmente nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune, además de nutrirnos? Segundo, ¿por qué no ser un poquito más, también traernos más conferencias sobre psicología? Digo, las ha traído, pero pensamos que es en un número muy mínimo. Correcto. Y esto ayudaría también mucho a aprovechar la oportunidad para concientizar a la población, a ayudarla a madurar, a ayudarla a entender. Estas son mis preguntas. Gracias. Le agradezco sus preguntas y, si me lo permite, se las tomaré como sugerencias y recomendaciones sobre las que podemos actuar. Efectivamente, pues cantidad de lo que hayamos hecho hasta ahorita, pues ya no lo podemos recuperar, pero todavía veo oportunidades. Como usted bien señala, la nutrición es un aspecto fundamental de la salud humana. En su momento, ya que estemos con menor cantidad, menor intensidad de la transmisión, vamos a empezar a enfatizar este tema que ya mencionamos sobre las consecuencias negativas de una mala alimentación en México, que están fundamentalmente determinadas por una sobreoferta de productos industrializados de muy bajo valor nutricional, altísimo poder calórico, y que la evidencia científica es muy robusta, muy consistente en demostrar que son el motor de la epidemia de enfermedades crónicas en México. La obesidad, 75% de las personas mexicanas tienen sobrepeso u obesidad, y también la diabetes, la hipertensión, etcétera. Pero gracias por la recomendación. Y por cierto que tanto la Secretaría de Bienestar y su titular, la ingeniera María Luisa Albores, y la Secretaría de Medio Ambiente, todo el equipo del doctor Víctor Manuel Toledo, tienen extensas colecciones de información sobre la riqueza y la biodiversidad de productos alimentarios en México, y efectivamente gracias por la observación. Y de salud mental, pues traeremos a nuestro equipo y vamos a seguir enfatizando en eso. Gracias. Por favor, usted, adelante. Sí, buenas tardes. Pablo Pérez para Verificado. Teniendo en cuenta este momento en el que se va a volver a las actividades laborales, ¿habrá algún tipo de recomendaciones y lineamientos de parte de la Secretaría de Salud para especialmente aquellos trabajadores o empleados que tienen algunas condiciones de riesgo, justamente como la obesidad, diabetes, hipertensión? ¿Se dejará esto a criterio de los patrones o habrá alguna sinergia con la Secretaría del Trabajo? Muchas gracias, Pablo. Esta pregunta es muy útil para identificar los elementos que tienen que ver con esta transición hacia la nueva normalidad. Uno de los ámbitos más importantes es precisamente la seguridad y la higiene en el trabajo. En el trabajo hay múltiples protocolos sobre seguridad en términos de lesiones, pero también existe importante capacidad institucional y en las propias empresas sobre salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social es probablemente la institución pública, la institución gubernamental o parcialmente gubernamental con la mayor cantidad de experiencia en este aspecto. Tiene, de hecho, una coordinación de salud en el trabajo que pertenece a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, y por esta razón nos hemos basado mucho en esa experiencia, y el instituto tiene un protocolo muy completo sobre salud, específicamente orientado al tema de COVID, y este lineamiento técnico es precisamente el lineamiento al que hace referencia el acuerdo del secretario de Salud publicado el jueves, en el que se especifica que las empresas que en este momento están en los sectores de construcción, de producción o fabricación de equipos automotrices y minería, que son los tres sectores que se incorporarán en el listado de actividades esenciales,
deberán, para poder entrar en operaciones el 1 de junio, presentar formalmente, y no solo presentar, sino poner en práctica los protocolos de salud de acuerdo al lineamiento que establece la autoridad sanitaria y que se basa precisamente en el trabajo del Seguro Social. Pero destaco también, como usted ya lo señala, el trabajo conjunto con la Secretaría de Economía y con la Secretaría del Trabajo. Y por cierto, mi reconocimiento y respeto a nombre del grupo a la secretaria Graciela Márquez y a la secretaria Luisa María Alcalde Luján, que han mantenido no solo un extraordinario interés y aportaciones muy valiosas para hacer este plan, sino además un liderazgo muy claro en la vinculación con los sectores empresariales. Entonces sí, la respuesta es efectivamente es indispensable que estos protocolos existan, no como letra, no nada más en un libro, sino estén implantadas las actividades para proteger en general a las y los trabajadores y en particular hay un elemento específico a las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones. Gracias, Pablo. Usted, por favor, Angélica. Nos quedan 4 minutos. Ok. Buenas noches a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, reportera del diario Basta, del Grupo Cantón. Pues en esta misma línea de regresar a la nueva normalidad, saber si ya se tiene algún protocolo en cuanto al transporte público. Es decir, porque una vez que regresen todas las personas a sus centros de trabajo, quizá de nada serviría que tengan en su trabajo esta sana distancia y este cuidado, si en el transporte público comúnmente pues van muy juntos, ¿no? Y sobre todo en las horas pico, pues difícilmente se va a poder mantener esta limpieza, ¿no? Y esta sana distancia. Y otra de mis preguntas sería, ¿cuánto tiempo vive el coronavirus en un cuerpo muerto? Y nada más un pequeño recordatorio, las estadísticas la actualización sobre las estadísticas de la violencia hacia las mujeres, que me había dicho que iban a venir las expertas. Muchísimas gracias. Cómo no, muchas gracias, Lisbeth. Sí, las expertas van a venir la próxima semana y es el grupo, un grupo muy consistente, muy sólido, donde está la presidenta de Mujeres, la doctora Nadine Gassman, estará Candelaria Ochoa, titular de la CONAVIM, nuestra colega directa Carla Berdichevsky, y van a comentar sobre esto. Respecto al transporte, es un punto muy retador, pero muy importante. El transporte es un espacio de confinamiento, es casi imposible pensar que no puede haber reducción en una distancia menor a la sana distancia, y el tipo de cambios que se pueden hacer, y hay lineamientos que se han implementado en otras partes del mundo, incluyen básicamente 3 cosas. La primera es disminuir el aforo, lo cual en sí mismo es un reto porque depende del número de unidades disponibles. Entonces hay gruesamente 2 maneras de reducir el aforo en el transporte público. Una medida es precisamente la que instrumentó, no es el único sitio, pero es el que conocemos con mayor importancia por el tamaño de las operaciones, el de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México implantó un mecanismo de cerrar estaciones, tanto del metro como del Metrobús, precisamente para hacer un tránsito más expedito, una circulación express. Y esto lo que logra es que haya menos personas en cada una de las unidades. Entonces, disminuir aforo. El otro es, también en disminuir aforo incluye restricciones al número de espacios que pueden ser ocupados, tanto en quienes van de pie como quienes van sentados. El otro es medidas higiénicas básicas, tanto el tema del uso de alcohol gel, y hace un par de días me pronuncié nuevamente respecto a los cubrebocas, y hay gente que sigue inquietando de por qué. A veces digo que sí, a veces no. A los cubrebocas es un tema difícil de comprender y lo trataré de resumir de esta manera. El uso indiscriminado de cubrebocas, es decir, todo mundo póngase a usar cubrebocas, no existe una demostración sólida, consistente, de que pueda servir como una medida principal de salud pública, como una medida auxiliar podría servir, pero básicamente lo que hace que no sea tan efectivo es el uso inconsistente.
El que, ya lo he dicho muchas veces, el que se lo pone, pero a los 20 minutos se cansa, se acalora, le pica y entonces se toca la cara, lo cual es un mecanismo efectivo de transmisión, o lo trae de gargantilla, o se lo quita, etcétera, o lo comparte, o lo deja en la mesa y ya lo tocó alguien más. Entonces hay muchas razones por las que el uso generalizado no es muy confiable como mecanismo principal. Quien quiera ponérselo, que se lo ponga. Nomás cuide, como afortunadamente es el caso de los que están aquí, de usarlo consistentemente. Ahora, sí estamos considerando que el cubrebocas en el transporte puede ser una medida de mayor utilidad. Que quede claro, tampoco hay evidencia científica rigurosa que lo sugiera o que haya demostrado su efectividad. Pero en la medida en que el transporte es un espacio natural de confinamiento, queremos tener un mecanismo adicional de reducir la transmisión por la barrera. Entonces son los tres que hasta el momento están considerados. Muy bien, pues creo que... no, ya no nos da tiempo, Carlos. Usted empieza mañana. Nada más rápido, mañana reven los municipios, el lunes tienen clases o cómo va a estar. De los municipios de La Esperanza, estos municipios, gracias Carlos, los municipios, esto lo vamos a comunicar formalmente mañana a los gobernadores de los estados relevantes y la gobernadora de Sonora, ya lo saben porque hemos tenido conversaciones, pero la lista se las vamos a hacer de conocimiento formal, porque si ellas y ellos deciden, el lunes podrían empezar a operar los municipios correspondientes, los que están en verde. Pero queda claro, si ellas y ellos deciden que no, están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal, y si deciden que no, no hay ninguna contraposición o pleito o animosidad con el gobierno federal, simplemente el gobierno federal ha dicho, pueden, ellos deciden si quieren o no hacerlo efectivo. Y incluye la actividad escolar en los municipios verdes, solamente en los municipios que han sido identificados como municipios de La Esperanza. Muchas gracias.